A menudo, uno llega a un punto en la vida donde se da cuenta de que no puede depender completamente de nadie, ni siquiera de los parientes más cercanos. Esta es una de las revelaciones más amargas que las personas descubren con el paso de los años. El apoyo emocional y práctico, tradicionalmente esperado de la familia, se transforma, disminuye o incluso desaparece. Los descendientes están absortos en sus propias preocupaciones, y los hermanos se enfrentan a sus propias dolencias. Los amigos se mudan, enferman o fallecen. Y de repente, uno se encuentra perplejo, preguntándose, ¿quién se quedará realmente a mi lado? Esta pregunta puede caer como una avalancha si uno no está preparado. Sin embargo, hay una noticia esperanzadora: es posible prepararse. De hecho, es totalmente factible construir la vida a partir de los 70 años de tal manera que uno se sienta fuerte, convencido e inquebrantable, sin importar quién permanezca o se aleje. Este texto no está impregnado de amargura, sino de sabiduría. El verdadero apoyo, aquel en el que se puede confiar en la oscuridad de la noche o en la soledad de la tarde, a menudo no proviene de la familia. Emana de otras 5 fuentes que la mayoría de las personas pasan por alto hasta que llega un momento crítico. Estos 5 aspectos constituyen la verdadera base de una existencia tranquila y autónoma a partir de los 70 años. Son formas de apoyo discretas pero poderosas que nunca fallan. Uno no se aísla ni se siente una carga. Acompáñenos, porque lo que el autor compartirá puede transformar la percepción del envejecimiento y de la verdadera fuerza interior. Empecemos. Empecemos. El primer punto es la movilidad física. Cuando uno tiene más de 70 años, la capacidad de moverse libremente, de forma autónoma y sin ayuda externa constante, no es solo la habilidad de caminar. Es verdadera libertad, una dignidad esencial. En muchos sentidos, es el apoyo más significativo que se puede tener sin depender de nadie más. La movilidad física significa poder levantarse de la cama sin ayuda, preparar una comida caliente, alcanzar un plato favorito de la estantería o cruzar el umbral para respirar el aire fresco de la mañana sin esperar a nadie. Es fuerza interior, control sobre la propia existencia. Y lo más importante, es una forma de apoyo emocional poco mencionada, ya que infunde confianza y reduce la ansiedad. Cuando uno puede moverse, se preocupa mucho menos por ser una carga para los demás. Hay que reconocer que mantener la movilidad después de los 70 no implica correr maratones ni hacer acrobacias. Significa cuidar las articulaciones, mantener la estabilidad y conservar la fuerza muscular suficiente para sostenerse con seguridad sobre los propios pies. Hábitos pequeños pero regulares, como un estiramiento matutino diario, una caminata de 15 minutos o el uso de bandas de resistencia ligeras, pueden tener un impacto enorme. Nunca es tarde para empezar con estos cambios. Muchas personas creen erróneamente que la pérdida de movilidad es inevitable, pero eso es un error. De hecho, cuanto más activo se mantiene uno, más se esfuerza su cuerpo por conservar esa capacidad. El organismo responde mucho más a las acciones de la persona que a su edad. Desde un punto de vista psicológico, la movilidad física ayuda a superar un miedo profundamente arraigado. La mayoría de las personas mayores experimentan el temor a la impotencia y la dependencia. Cuando el cuerpo se vuelve dependiente de la ayuda externa, la mente también empieza a encogerse. Uno comienza a dudar de sus propias capacidades. Deja de planificar salidas, evita viajar y rechaza invitaciones. Esto no sucede por falta de interés, sino por el miedo a no poder manejar la situación. Esto no es un verdadero envejecimiento, es más bien una contracción, una limitación. Y no hay necesidad alguna de vivir de esa manera. Como ejemplo, podemos citar a Harold, un hombre de 78 años que el autor conoció en un parque de Florida. Cada mañana, camina en círculos, apoyándose en un bastón, sin importar el clima. Una vez, el autor le preguntó por qué era tan dedicado a esta actividad, y Harold respondió: porque en el momento en que deje de caminar, empezaré a esperar que alguien me ayude, y no quiero esperar. Quiero vivir. Su movilidad no es perfecta, pero le pertenece, y eso le da paz interior. Sigue yendo solo al supermercado, continúa visitando a sus amigos los domingos y aún sube con orgullo los 3 escalones de su porche. Harold no mantuvo su movilidad porque alguien le construyera una rampa, sino porque se negó rotundamente a dejar de moverse. La realidad es que cuando uno invierte energía en su cuerpo, por mínima que sea, este le devuelve un nivel de libertad que la mayoría de las personas solo valoran cuando lo han perdido irremediablemente. La familia no siempre puede estar cerca para llevarlo al médico o ayudarlo a levantarse después de una caída. Pero si sus piernas son fuertes, su torso estable y su equilibrio firme, puede posponer la aparición de esas necesidades. Puede mantener su independencia mucho más tiempo de lo que muchos esperan. Y es este tipo de apoyo lo que le da confianza, no solo física, sino también una profunda confianza emocional.
Por lo tanto, si en estos días uno se siente limitado o debilitado, es completamente normal. No hay que juzgarse, pero es importante empezar desde donde uno está. Que se mueva hoy un poco más que ayer. Que se estire mientras espera que se prepare el café. Que dé una vuelta extra por el pasillo. Cada pequeño esfuerzo sienta las bases de algo grandioso, su propio cimiento sólido. Un cimiento que lo acompañará en cada paso, sin importar quién más esté a su lado. El segundo aspecto crucial es la simplicidad financiera. Cuando uno llega a los 70, la verdadera paz mental no proviene de la cantidad de dinero en la cuenta bancaria. Nace de una comprensión clara de las propias necesidades, la capacidad de gestionar los recursos disponibles y la habilidad de vivir dentro de las posibilidades sin miedo ni vergüenza. La simplicidad financiera es uno de los pilares más sólidos en los que uno puede apoyarse por completo. Y es uno de los pocos que se puede controlar totalmente sin ayuda externa. Hay que entender que los asuntos financieros complicados se convierten en una pesada carga emocional. La necesidad de manejar múltiples cuentas, intentar rastrear cada suscripción o sentirse abrumado por las tarjetas de crédito no es solo estrés. Esto socava el sentido de estabilidad de la persona. Y en la vejez, la estabilidad no es solo comodidad, es una cuestión de supervivencia. Porque, por mucho que la familia ame a uno, no podrá eliminar el caos financiero. Pero un plan financiero claro y sencillo puede guiarlo a través de los momentos más difíciles, como un bastón fiable para su alma. Y esto es lo que la mayoría de la gente pasa por alto. Simplificar las finanzas no significa renunciar al control. Al contrario, significa ganar control, formar un estilo de vida modesto que se adapte a uno, no a las expectativas de otros, la libertad de adquirir lo necesario sin cuestionar cada dólar gastado. Es como organizar un armario desordenado. Una vez que las cosas tienen su lugar, la mente puede relajarse y descansar. Desde el punto de vista psicológico, la simplicidad financiera elimina una de las fuentes de ansiedad más significativas en la vejez, la incertidumbre. Muchas personas mayores pasan noches en vela, atormentadas por preguntas como: ¿me bastarán mis ahorros para el resto de mi vida? ¿O qué pasa si algún día no puedo permitirme un cuidador? Estas preguntas los persiguen más que el dolor físico. Pero cuando uno sabe exactamente a dónde va su dinero, cuando sus gastos son intencionados y sus necesidades están cubiertas sin excesiva tensión, duerme más profundamente. Camina con más seguridad. Se siente más estable. Permítame compartir la historia de mi vecina Lorraine, una viuda de 74 años que antes trabajaba como bibliotecaria. Tras la muerte de su marido, consultó a un asesor financiero y decidió reducir gastos. Una casa más pequeña, menos facturas, una sola tarjeta de crédito y ninguna suscripción que no utilizara. Me dijo: antes, me daba miedo revisar el correo. Ahora abro cada carta con la mente clara y el corazón tranquilo. Incluso creó una pequeña hucha que llamó Fondo de Libertad y de vez en cuando ponía $10. Esto le recuerda que ella controla su dinero, no al revés. Lo que hizo Lorraine no fue magia. Fue una elección consciente. Una decisión tranquila y meditada para simplificar su vida financiera, de modo que pudiera centrarse en vivir plenamente, no solo en sobrevivir. Y aquí está la parte más poderosa de este enfoque. Cuando los asuntos financieros de una persona son sencillos, necesita menos gente para gestionarlos. No tiene que llamar a su hijo cada vez que surge una pregunta sobre una factura. No tiene que esperar a que un familiar le explique la letra pequeña. Es capaz de manejarlo por sí mismo. Es el capitán de su propio barco financiero. Así que, si uno se siente abrumado por el dinero en este momento, debe respirar hondo. No está solo. Y no tiene por qué ser rico. Solo necesita tener claridad en sus asuntos financieros. Cancelar lo que no usa. Consolidar lo que sea posible. Anotar lo que entra y lo que sale. Hacerlo tan simple que pueda explicárselo a un amigo tomando un café. Porque, al final, la paz no reside en los números, sino en el conocimiento y la claridad. El tercer aspecto importante es una rutina de salud consistente. A los 70 años y más, el apoyo más fuerte de una persona no son sus hijos, ni sus vecinos, ni siquiera su médico. Es su régimen de salud diario. No se trata de entrenamientos de moda o suplementos caros. Se refiere a la suma de pequeñas acciones constantes que uno repite cada día para mantener su cuerpo y mente en funcionamiento. Es esta autosuficiencia la que forma la verdadera independencia. Porque cuando el cuerpo de una persona se siente estable, también lo hace su espíritu. Cabe señalar que muchas personas tienden a esperar a que surja un problema de salud antes de empezar a prestarle la debida atención. Sin embargo, este enfoque es como intentar reparar un tejado con goteras en plena tormenta. Es una estrategia reactiva que mantiene a la persona en un modo de crisis constante.
Una rutina de salud consistente cambia radicalmente esta situación. Pone a la persona al mando de su propio bienestar. Cuando uno camina cada mañana, bebe suficiente agua, estira los músculos de las piernas, toma sus medicamentos a tiempo y consume alimentos que nutren su cuerpo, no solo llenan su estómago, crea un ritmo de autorrespeto. Y este ritmo lo impulsa incluso en los días en que la motivación flaquea y el cuerpo se siente pesado. En la rutina reside una fuerza oculta, especialmente en los últimos años de vida. Desde el punto de vista psicológico, la rutina reduce significativamente la ansiedad al eliminar la fatiga de la toma constante de decisiones. Uno no tiene que preguntarse, ¿debo hacer esto hoy? Simplemente lo hace. Esta previsibilidad crea estabilidad, lo que a su vez conduce a la confianza. Y la confianza es lo que impide que uno se sienta una carga para los demás. Le permite decir con orgullo, todavía soy capaz. Todavía estoy en movimiento, y todavía me cuido. Permítame hablarle de Frank, un exelectricista de 81 años que conozco. Cada mañana, exactamente a las 6, prepara una taza de té verde, realiza 15 minutos de estiramientos en una silla, toma sus medicamentos matutinos y sale a caminar 30 minutos alrededor de la manzana. Lo hace sin importar el clima. Una vez me dijo, no se trata del ejercicio. Se trata de decirme a mí mismo cada mañana que todavía soy importante. Esas palabras me impactaron, porque la rutina de Frank no se trata tanto de aptitud física como de identidad, de mantener la conexión con esa parte de sí mismo que se niega a rendirse solo porque los años se suman. Y esto es lo que uno puede no darse cuenta cuando tiene una rutina establecida. En realidad necesita menos ayuda, no más. Es menos probable que olvide tomar sus pastillas, que se caiga o que se sienta perdido durante el día. Es como construir un sendero sólido en un bosque brumoso. Incluso cuando todo parece incierto, los pies saben a dónde ir porque han recorrido ese sendero cada día. Este es un apoyo real, y no depende de nadie más que de uno mismo. Claro, algunos días son más difíciles que otros. Las articulaciones pueden doler, la energía puede bajar o el clima puede obligar a quedarse en casa. Esto es completamente normal. La rutina puede ser flexible. Lo importante no es la perfección, sino la constancia. Un pequeño paseo por la casa, unas cuantas respiraciones profundas junto a la ventana, un vaso lleno de agua antes de acostarse. Estas tareas parecen insignificantes, pero juntas forman una red que sostiene a la persona, ayudándola a avanzar con gracia. Así que, si uno se siente estancado o ha dejado que su rutina se desvanezca últimamente, debe empezar poco a poco. Un hábito, una acción. Porque cada vez que uno se cuida, demuestra que es su mejor cuidador. Y ese es un apoyo que nadie puede quitarle. El cuarto aspecto es la resiliencia emocional. Si existe una forma de apoyo que se vuelve cada vez más valiosa con la edad, es precisamente la resiliencia emocional. No el dinero, ni siquiera la salud. Porque cuando las emociones de uno son fuertes, es capaz de soportar casi todo. La soledad, el dolor, los fracasos, sí, incluso las decepciones que a veces provienen de la familia. La resiliencia emocional es lo que permite a una persona sentarse en silencio sin sentir un vacío, y enfrentar las dificultades sin sentirse destruida. A los 70 años, la vida probablemente ya le ha presentado muchas pérdidas, quizás incluso más de las que pudo haber imaginado. La partida de un cónyuge, el distanciamiento de los hijos, el deterioro de la salud, todo esto es parte del camino de la vida. Y el error que muchas personas cometen es creer erróneamente que la fuerza emocional significa nunca estar triste. No es así. La resiliencia emocional es la capacidad de sentir profundamente, pero sin ser consumido por esos sentimientos. Es la habilidad de permitir que la tristeza pase a través de uno, en lugar de arraigarse en el alma. Esta fuerza no proviene de fingir que todo está bien. Nace de la capacidad de decirse a uno mismo, esto duele, pero lo superaré. Y la verdad es que cada vez que uno hace esto, cada vez que se queda a solas con su dolor sin huir de él, se asusta menos de lo que le espera. Esto es poderoso. Es liberador. Uno no se apoya en otros para que carguen con su pena. Aprende a soportarla sin romperse. Permítame compartir una historia. Hay una mujer llamada Eileen, de 77 años, que perdió a su marido hace 5 años y ahora vive sola. Una vez le pregunté, ¿qué le ayuda a superar los días difíciles? Ella respondió, enciendo una vela cada noche, no porque sea religiosa, sino porque me recuerda que todavía estoy aquí. A veces lloro. A veces río, pero siempre me digo, lo lograste hoy. Este pequeño ritual es su forma de honrar su dolor sin permitir que la consuma. Eso es resiliencia. Hay que entender que la resiliencia emocional no es solo sobre superar grandes tragedias. También es sobre manejar las pequeñas decepciones.
Cuando un hijo no llama, cuando un amigo se muda, cuando uno se da cuenta de que ya no puede hacer lo que solía. Si uno se derrumba cada vez que algo cambia, la vida se vuelve demasiado dolorosa para disfrutarla. Sin embargo, cuando uno posee fuerza emocional, obtiene verdadera libertad. No depende de las elecciones de otras personas ni de los cambios que ocurren en el mundo. Permanece estable porque elige cómo reaccionar ante lo que sucede. Desde un punto de vista psicológico, la resiliencia emocional reestructura el cerebro. Contribuye a ralentizar los pensamientos, enseña al sistema nervioso a no reaccionar de forma exagerada. Genera la confianza de que uno puede enfrentarse a la incertidumbre y aún así estar bien. Y en la vejez, cuando tantos aspectos de la vida se vuelven inciertos, este es uno de los regalos más valiosos que uno puede hacerse a sí mismo. Si surge la pregunta de cómo desarrollar la resiliencia emocional, comienza con la conciencia. Es importante hablarse a uno mismo con amabilidad. Permitir que los sentimientos sean reales, pero sin dejar que se descontrolen. Encontrar pequeñas rutinas que nos anclen, como llevar un diario, pasear por la naturaleza o simplemente poner música favorita. Y recordarse a menudo que uno ha superado todas las dificultades hasta ahora. Esto no es suerte, es una manifestación de fuerza interior. Así, sí, la familia puede desaparecer, la salud puede flaquear, pero si el núcleo emocional de una persona es fuerte, seguirá de pie con una mirada clara, un corazón firme y arraigado en el tranquilo conocimiento de su autosuficiencia. El quinto aspecto es un código personal de valores. Hay algo profundamente poderoso en poseer un conjunto propio de valores, especialmente después de los 70 años. Cuando el mundo alrededor de uno cambia, cuando las personas lo decepcionan y cuando el futuro parece incierto, su código personal se convierte en su brújula. Le indica a la persona quién es, qué es importante para ella y cómo quiere vivir, independientemente de lo que hagan los demás. Demasiadas personas mayores pierden el sentido de la dirección porque toda su vida han vivido orientadas por las expectativas ajenas. Fueron buenos padres, empleados leales, cónyuges que apoyaban. Pero una vez que esos roles desaparecen, se quedan perplejos, preguntándose, ¿y ahora qué? Ahí es donde entra en juego el código personal. Dice, esto es lo que soy, y así es como vivo, sin importar quién esté mirando. Un código personal fuerte puede incluir cosas como la honestidad, la amabilidad, la responsabilidad, la simplicidad o el autorrespeto. Estos valores no son llamativos. No impresionan a nadie más que a la propia persona. Y ahí radica su esencia. Cuando uno vive de acuerdo con sus valores, deja de necesitar aprobación. Deja de buscar validación. Deja de ponerse nervioso cuando alguien no está de acuerdo con él, porque su paz interior no depende de la opinión de los demás. Permítame hablarle de Howard, un hombre que conocí cuando tenía más de 80 años. Una vez dijo, tengo 5 reglas. Digo la verdad. No desperdicio comida. Siempre devuelvo lo que pido prestado. Pardon no repitiment. Y duermo con la conciencia tranquila. Eso es todo. Y cada día, Howard vive según este principio. No es rico. No tiene una familia numerosa, pero camina con una dignidad tan tranquila que es rara de encontrar. ¿Por qué? Porque sabe quién es. Su código lo ancla. Psicológicamente, tener un código personal ayuda a reducir los arrepentimientos. Simplifica las elecciones de la persona. No se queda despierto preguntándose, ¿hice lo correcto? Porque ya sabe lo que es correcto para él. También crea una estabilidad interna. Cuando la vida le presenta sorpresas, y lo hará, es menos probable que entre en pánico. Pensará, ¿qué dicen mis valores sobre esto? Y eso se convertirá en su guía. De hecho, las investigaciones en gerontopsicología muestran que las personas mayores que viven de acuerdo con un conjunto consistente de valores reportan una mayor satisfacción con la vida, menor ansiedad y mejor salud cognitiva. ¿Por qué? Porque la claridad trae tranquilidad. Cuando la vida de una persona tiene una línea transversal, un hilo de integridad, eso la mantiene enraizada. Pero lo que es aún más importante, los valores de una persona son sus valores personales. Nadie más tiene que estar de acuerdo con ellos. No necesita explicarlos. Simplemente necesita vivirlos. Eso es lo que los hace poderosos. Ya sea levantarse temprano para ver el sol, negarse a chismear, ser generoso incluso cuando se tiene poco, o mantener la curiosidad por el mundo, cualesquiera que sean los valores que resuenen en su alma, debe aferrarse a ellos. Dejar que lo guíen. Porque cuando uno puede mirarse al espejo a los 75 u 85 años y decir, he vivido de acuerdo con lo que creo, eso es verdadero éxito. Eso es verdadero autorrespeto. Y nadie, ni sus hijos, ni la sociedad, ni siquiera el tiempo, podrá quitarle eso.
Es el apoyo que nunca se desvanece porque vive dentro de uno mismo. Y al final, de eso se trata este viaje. No de ser recordado por los demás, sino de estar en paz consigo mismo. Un código personal le da a uno esa paz. No es ruidoso. No presume, pero apoya a la persona de forma silenciosa y fiel cuando todo lo demás cambia. Reflexiones finales. Con la edad, las personas a menudo se preguntan quiénes permanecerán realmente a su lado cuando la luz se atenúe y los días se vuelvan silenciosos. Y no siempre son aquellos en quienes pensaban. La familia, los amigos, incluso el propio cuerpo, pueden volverse menos fiables con el tiempo. Pero esto no significa que uno se quede sin nada. De hecho, cuanto mayor se hace una persona, más profundamente se da cuenta de que algunos de los apoyos más poderosos de su vida nunca estuvieron fuera de sí misma. Siempre residieron en su interior, esperando que se apoyara en ellos. Quizás sea la fuerza silenciosa de las rutinas diarias, ese ritmo tranquilizador que le dice a la mente y al cuerpo que uno está seguro, que es estable. O quizás sea la alegría de las pequeñas actividades que dan sentido a las horas, incluso cuando no hay nadie alrededor. No son solo pasatiempos, son salvavidas para nuestra propia identidad y propósito. Luego, está el autocuidado físico. Algo tan simple como mantener la fuerza en las piernas y una alimentación equilibrada puede ser el factor decisivo entre la independencia y la dependencia. Esta es una verdad que no siempre se quiere escuchar, pero es la que le da a uno el mayor control sobre cómo envejece. Cuidarse no es vanidad, es una manifestación de sabiduría. También hablamos de la importancia de una mente aguda, de la necesidad de permanecer curioso, involucrado, de mantenerse vivo en el mundo de las ideas y los cambios. Cuando el cerebro de una persona sigue desarrollándose, también crece su sentido de importancia y estabilidad. No se apaga, se adapta. Evolutiona. Incluso se sorprende a sí mismo. Y, quizás lo más silencioso y poderoso de todo lo que hemos explorado, es tener un código personal, un conjunto de valores que definen quién es uno, sin importar quién entre o salga de su vida. Es su brújula. Es su armadura. Es lo que le permite envejecer con dignidad y morir en paz. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que el sistema de apoyo más fiable después de los 70 años puede no ser una persona, sino una forma de pensar, un modo de vida basado en hábitos, creencias y prácticas que mantienen la estabilidad de uno, sin importar lo que haga el mundo. Se trata de convertirse en el propio cimiento. Porque cuando uno puede mantenerse firme por sí mismo, nunca se siente verdaderamente solo. Esa fuerza interior no solo consuela, sino que libera. Ahora, aquí hay una pequeña tarea. Tómese un momento, quizás después de terminar este material, y pregúntese: ¿cuáles de estos pilares ya tengo? ¿Y cuál quiero empezar a construir hoy? No tema empezar poco a poco. Los grandes cambios comienzan con una sola decisión tranquila tomada en lo profundo del corazón.